Wilferland, un podcast muy gay. Mariquén. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 14 años, y un acompañante, quien hoy es Esther Girón, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Esther es política y militante feminista antirracista, organizadora comunitaria, abogada antipunitiva y cofundadora del colectivo Aquelarre RD. Hola, Esther. Hola. ¿Cómo estás? Esther, ¿con qué pronombre tú te identificas? Encantada de estar aquí. Ella. Ella, perfecto. Y Esther, yo quiero preguntarte de cabeza, porque no tengo la más mínima idea, ¿qué es Aquelarre RD? Bueno, Aquelarre es un colectivo feminista antirracista, el primer colectivo de este tipo en Bonao, fundado por mujeres jóvenes provenientes de diversos movimientos por la justicia social. Algunas veníamos del movimiento estudiantil, como es mi caso. Otras venían del movimiento ambiental y otras venían del movimiento de mujeres. Pero tenemos la particularidad de que todas somos de diferentes municipios de la provincia de Monseñor Noel. O sea, es como un colectivo descentralizado de Santo Domingo. Ok, que es muy necesario porque ahora mismo está todo centralizado en Santo Domingo. Exactamente. Es muy bueno y muy refrescante escuchar que hay más cosas. Sí, y nació como un colectivo que iba a llevar una práctica política independiente de Santo Domingo, pero no éramos antirracistas en ese momento. Okay. Ha sido como trascender, ir trascendiendo, ir aprendiendo, ir desconstruyéndonos. Si te digo de que Aquelarre nació como un colectivo antirracista, desde el principio no. Porque venimos del feminismo eurocentrado, de estas teorías feministas de dependencia de Europa, ¿no? Entonces, en ese momento no teníamos este marco de interpretación de las problemáticas de las mujeres partiendo de la teorización feminista negra. Sí, porque precisamente los otros días me enteré yo, porque yo no sabía, que el feminismo, como el primer feminismo, se podría decir, o la primera palabra que se utiliza como feminismo, venía de estas mujeres blancas todas que simplemente luchaban para sus derechos y no estaba luchando por los derechos de las mujeres negras, ni de las mujeres indígenas, o sea, no tenía esas aristas. Simplemente era eso. Yo quiero... Que eran, por ejemplo, las sufragistas. Que era yo quiero votar, yo quiero mis derechos. Pero se olvidaron de las demás. Entonces, ustedes cambiaron eso para romper y con lo de antirracismo. O sea... Sí, mira... Dime si estoy equivocado. Mi primer acercamiento con el feminismo fue en la universidad. Y mi primer libro que leí de feminismo fue Feminismo para principiantes, por ejemplo, de Nuria Varela. Ese libro traza una historia lineal de lo que es el feminismo, como desde Olympia de Gouche, desde las sufragistas, desde Mary Wollstonecraft, desde Simone de Beauvoir, toda una historia lineal en olas del feminismo. Pasa que en los feminismos latinoamericanos hay una dependencia muy grande de la teorización feminista de estas mujeres de Europa, que eran burguesas, que eran letradas. Nosotras, bueno, vamos a decir que aquí en Dominicana hay grandes teorizadoras, pensadoras feministas decoloniales que casi nadie la conoce, pero que están ahí, están produciendo epistemologías desde nuestro territorio. Gracias a la escuelita Sonia Pierre, que es una escuelita del Grupo Latinoamericano de Acción Feminista, del cual es parte Ochi Curiel y Yudelkis Espinosa. No sé si ustedes la conocen. No, tengo el placer, ¿no? Búsquenla. Sus libros, impresionantes. Repite los nombres, por favor. Yudelkis Espinosa Miñoso, que es una pensadora feminista decolonial dominicana. Ochi Curiel Pichardo, que también es una pensadora feminista decolonial muy importante, con muchas de las precursoras del feminismo decolonial a nivel latinoamericano. Aquí casi no la conocemos, casi no las estudiamos. Llegar a esta escuelita fue como un despertar para mí, la verdad. ¿Cómo tú llegaste a esa escuelita? En ese momento vi la convocatoria en las redes y dije, pero mira qué interesante. Me inscribí. En ese momento la realizaron en San Cristóbal. Y de las primeras clases fue cómo es que mujeres que tenemos un tipo de experiencia diferente a las mujeres de Europa, estamos analizando el feminismo
desde los parámetros que lo analizaban ellas, Claro. cuando nuestras experiencias son distintas. Totalmente diferente. Hay diversas maneras de existencia, lo que llamarían ellas diversas propuestas ontológicas, epistemológicas, diversas maneras de producción de conocimiento que estamos dejando fuera. Y eso nos pasó en Aquelarre, por ejemplo. En Aquelarre, nosotras decíamos, ven acá, ¿cómo es que estamos yendo para Santo Domingo? Cada cosa que se hace en Santo Domingo. Y las mujeres de nuestros territorios tienen otras realidades. No necesariamente apegadas al aborto, no necesariamente apegadas a la lucha de las causales. Inmediatamente, eso fue como, vamos a repensar nuestras prácticas políticas. Vamos a avanzar una práctica situada desde nuestro territorio. Y eso ha sido lo que hemos hecho hasta ahora. Descentrarnos, conocer las comunidades, conocer cuáles son las problemáticas que están afectando a las mujeres que nos rodean, que son como nosotras. Porque nosotras venimos de sectores populares. Nosotras venimos de la clase trabajadora. Nosotras no somos clase media. Okay. Entonces, este feminismo que también se apega mucho a la representatividad, a un feminismo que se parece más a mujeres de clase media. La misma Ochi Curiel, en uno de sus libros, habla de esto. Habla cómo fue importante en un momento las teorizaciones que hicieron las mujeres afrolatinas, las mujeres lesbianas, en torno a la identidad, a la representatividad, pero hace falta mirar más allá. Hace falta... Ese feminismo fue importante en su momento, que partía no de la diferencia, pero hoy en día hace falta mirar otras cosas, como por ejemplo la raza, la intersección de la clase, la intersección del régimen heterosexual. Hay mujeres que simplemente no cabemos dentro de esto de lo que llaman democracia, ¿no? Porque la democracia fue pensada para la gente blanca, Sí. para la gente Y hombre, en su heterosexual, principio. para Sí. la gente, como diría Fanon, que es también un gran pensador decolonial. La gente que está dentro de la línea del ser es la gente que tiene los derechos que están positivados en las constituciones. La gente que está por debajo de la línea del ser es la gente que no tiene simplemente derechos. Esos derechos que están ahí y se les niega la existencia. Se niega hasta la manera en que esas personas... Se niega su humanidad y se niega inclusive hasta la manera en que esa gente produce conocimiento. Y eso ha pasado en el movimiento feminista, porque aunque nosotras vivimos en Bonao, que longitudinalmente no está tan lejos de Santo Domingo, cuando hablamos de diferencia, vamos a decir, de práctica política e ideológica, estamos como del cielo a la tierra. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, yo creo que abordé un par de preguntas de la que... Sí, no, está bien. Y tú hablabas de que ustedes están fuera de Santo Domingo, o sea, ustedes están en la periferia. Yo quiero saber si tú conoces o si existen más como ustedes. Sí, así como Aquelarre, si existen otros movimientos que también están fuera de Santo Domingo, están descentralizados. Sí, claro. Hay muchas compañeras que están avanzando luchas territoriales. Aquí nosotras nos articulamos con las mujeres sociopolíticas Mamatingó, por ejemplo, que tienen una trayectoria, un trabajo hermosísimo en la comunidad de Villa Jerusalén, en Santo Domingo Norte. Son compañeras también que participaron, de hecho, junto con nosotras en la construcción del primer encuentro nacional de mujeres. Le pusimos mujeres jóvenes en este momento, pero no nos gusta encasillarnos en categorías. Pero en ese momento nos reunimos para repensar dónde estábamos y hacia dónde vamos como movimiento feminista antirracista. Y fue un proceso de reflexión muy importante. Eso fue en el 2021. Lo hicimos en Bonao porque nuestra apuesta política radical es hacer las cosas en Bonao. O en los territorios fuera del centro. Sí, es que es necesario, es muy necesario. Nosotros entendemos que construir desde la periferia al centro es fundamental. Totalmente. Hay que poner la mirada en las personas, las mujeres que están batallando por la supervivencia, librando las batallas más acuciantes, como dice Mohanty, una escritora indiana
la India, ahí hay un privilegio epistémico, porque son esas mujeres que están atravesadas por diversas opresiones, las que pueden, las que tienen la capacidad, ¿no?, de avanzar una práctica política que vaya a romper con el neoliberalismo, con el colonialismo, con el sexismo, con el capitalismo. Entonces, hay que poner la mirada en esas mujeres que están defendiendo el territorio y en esas mujeres que están haciendo cosas desde sus comunidades, construyendo la política de otro modo. Yo quería preguntarte si, como tú mencionabas, que ustedes tenían que reconsiderar o analizar cómo las necesidades de ustedes no parten necesariamente de las causales o de ese tipo de temas que resuenan mucho aquí en Santo Domingo. Preguntarte qué es lo que tú entiendes que más se ve en las comunidades o en los barrios que ustedes visitan. O que precisamente nos ejemplifique un poco, o sea, para nosotros tal vez tener mejor como noción de cuáles son las diferencias entre las vivencias, tal vez, de Santo Domingo a las mujeres de Bonao. Sí, mira, retomo ese encuentro que tuvimos, que participaron las mujeres sociopolíticas Mamá Tingó en ese momento, también las mujeres de Junta de Prietas, también de reconocidos, también participó Annie de la Tertulia Feminista del Sur. Presten atención también a ese pequeño movimiento que se está tejiendo en el sur. Ahí, nosotras, una de las cosas principales que surgió de ese encuentro fue que al feminismo dominicano le hace falta base social. Porque es que las marchas de las mujeres siempre estamos las mismas mujeres, las mismas activistas, diciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Vemos que tenemos discursos que no han podido conectar con las mujeres del común, las mujeres de los territorios, las mujeres de los barrios. Ahora mismo tú te metes a un barrio cualquiera, pregúntale de las causales, a ver, si te van a decir que ese es su problema más inmediato. Entonces decidimos que hace falta estructura en el movimiento feminista, pero la precariedad de análisis, y no solamente en el movimiento feminista, en el progresismo total, que ahorita vamos a hablar del progresismo, hace falta, hay una precariedad analítica, vamos a decir, hay marcos de interpretación muy reducidos que no nos permiten conectar con las personas que están en menor escala de privilegios. Que precisamente tú puedes preguntarle a una mujer y te va a decir que no, que ella no se considera feminista. Exacto. Nosotros en nuestro territorio, por ejemplo, a partir de ese encuentro, comenzamos a hacer estos encuentros comunitarios. Estos encuentros comunitarios que nosotros llamamos como espacio para hablar de las cosas que nos suceden en el día a día, en la cotidianidad, y problematizarlas, politizarlas. Nosotros no vamos a los territorios a decirle, mire, esta es la demanda que yo creo que ustedes tienen que luchar. Ustedes tienen que luchar por las causales porque si no, ustedes no son feministas. Claro que no. En el territorio se maneja un saber que hay que respetar. Hay una manera compleja de organización en los territorios que hay que respetar. Hay formas en las que se está tejiendo la defensa de la vida desde los territorios. Nosotras, en estos encuentros, por ejemplo, encontramos en el camino al Club de Ama de Casas María Trinidad Sánchez, que es un club que está ubicado en Los Arroces, una comunidad de Bonao. Donde está el camellón. ¿Ustedes han ido? No. Los invito. En este encuentro fue tan magnífico. Esas mujeres tienen más de 30 años organizándose, sosteniendo la vida en la comunidad. En la pandemia murieron muchas, lamentablemente, pero sí, ha seguido, tejen lazos de solidaridad. Son mujeres que si te hace falta algún día, hay que hacer una recoleta, van y te llevan, te visitan si estás enfermo. Es como una cuestión de apoyo, ¿no? Entre mujeres, amas de casa, de la comunidad, que es hermosa. Es hermosa y fuimos a esta comunidad a hacer este diálogo de saberes. Y una de las cosas que nos dijeron fue, miren, nosotros tenemos el problema más inmediato de nosotros aquí, es que nos quieren poner una hidroeléctrica en el río. Y de ese río se abastece esta comunidad entera. Entonces, claro, si ustedes no pueden acompañar, nosotros dijimos, ok, ¿qué hay que hacer? Nos pusimos a la disposición de ellas. Vamos a acompañarlas, vamos a ver en qué podemos colaborar. Tampoco llevando la voz de esa lucha.
porque es otra cosa del feminismo también, que le encanta un hablar por las que no tienen voz. ¿Qué les dijo a ustedes que esas mujeres no tienen voz? Ellas tienen voz, lo hay que preguntar. Tienen voz. Entonces el feminismo siempre tiene como, el feminismo hegemónico, esta mirada como maternalista, que de salvadoras, de que somos salvadoras de las otras mujeres, es para nosotras fundamental que las mujeres que están siendo las que están siendo atravesadas por las diferentes opresiones de manera multidimensional sean las que lleven la voz de los procesos. Claro. O sea, yo no tengo que ir a arrebatarle el micrófono. Nosotras ahí organizamos un plantón, me acuerdo que fue en el Río, el 5 de junio. Fue totalmente construido en conjunto con la comunidad. Porque nosotros entendemos que esas mujeres también tienen un conocimiento que deben poner y posicionar en cualquier estrategia que se vaya a hacer. No dije que nos vamos a reunir aquí un grupito a decir cuál va a ser la estrategia que vamos a seguir. No, las estrategias se construyen en conjunto. Y esto es un problema también del progresismo dominicano. Que nos encanta decidir cosas en el centro y después ir a aplicarlas. O sea, no vemos los territorios como lugares donde hay un conocimiento que es importante para construir estrategias. Lo vemos más como, ok, vamos a organizar una marcha aquí, vamos a ver si pueden venir de Bonao, de Santiago, vamos a darle el pasaje, como que son vacas o ganado mínimo, porque llénenme, o sea, la cuota. Llénenme la cuota, exacto. Que se vea mucha gente. Es muy bueno. Que se vea mucha gente para la foto. Sí, es muy bueno que tú digas eso porque yo no lo había pensado así. O sea, y tú tienes toda la razón. A veces nosotros creyendo que estamos ayudando, en realidad lo que estamos es quitando una voz, callando una persona. Y como que a mí, por ejemplo, me llaman poco para decir, vamos a construir algo en conjunto. Me llaman más, mira, tenemos tal cosa del día, tú puedes venir, te vamos a dar el pasaje. O sea, como... Sí, un poco hasta ofensivo. Claro. Wow. Totalmente. Tú mencionaste mucho el feminismo, de todo tipo de feminismos. Pero yo te quería preguntar, ¿tú eres feminista? Yo considero que es demasiado primordial nombrarse debajo de la sombrilla feminista, ahora con apellido. Feminista, antirracista, popular. En este feminismo que no considera a la mujer clase media, a la mujer heterosexual como la única sujeta política del feminismo, sino que entiende que hay una heterogeneidad de sujetos políticos dentro del feminismo. Y tampoco considero que el feminismo es un programa político solamente para las mujeres. Es un programa político para el pueblo, como lo ha dicho Chicuriel muchísimas veces. Es un programa político de liberación. Aquí no... ¿Qué ha pasado? Que Nancy Fraser, por ejemplo, una pensadora también estadounidense, en un artículo que tiene en El Guardián, que si ustedes lo pueden leer, búsquenlo, cómo el feminismo se convirtió en la criada del capitalismo. Creo que es de 2009 ese artículo. Habla sobre... Ustedes saben que el capitalismo se renueva, se reinventa. Viene como con vainas diferentes. Lo notamos mucho en la pandemia, por ejemplo. Sí, es el mismo capitalismo. Vino esto de la globalización y vino esta ola en Latinoamérica de ONGización en los 80, 90. ¿Qué ha pasado? Las luchas más radicales de las mujeres, las luchas por la tierra, la lucha por mejores condiciones laborales, las luchas emancipadoras han quedado cooptadas por las agendas internacionales. O sea, toda esta filantropía que la cooperación internacional nos tiene a las feministas ahí, siguiendo la agenda, marcando la agenda. Entonces, como que hemos dado un poquito la espalda a los feminismos que están librando batallas por la defensa del territorio, contra la minería, contra el extractivismo, contra el despojo. No estamos poniendo el foco de atención en esas mujeres que están librando las batallas más acuciantes y más por la defensa de la propia supervivencia. Entonces, nosotras, desde este feminismo,
una de las primeras cosas que queremos hacer es recuperar esos saberes, recuperar estas luchas, ponerla también en la palestra pública, ponerla en la opinión pública también, porque estas luchas son legítimas. Totalmente. Y son de mujeres que están siendo invisibilizadas por las cosas que suceden en los centros. Entonces, nosotras conocimos hace poco a Leoncia Ramos, por ejemplo. Leoncia Ramos es una defensora del territorio de las comunidades de La Piñita, Obo Claro, Los Naranjos, que está próxima a la Barrigol. La Barrigol, ustedes saben, es una mina canadiense. Vemos que en la televisión, con esta cuestión del pinkwashing, está la minería, que sí, las mujeres podemos empoderarnos y hacer minería. Sale en la revista Mercado Juana Barceló, que es la presidenta de Barri, y dice... como un ejemplo de empoderamiento para las mujeres, pero a la misma vez está destruyendo la comunidad de Leoncia Ramos. A Leoncia Ramos le dan 3 botellones por semana en su comunidad, una comunidad que era rica, una comunidad que producía cacao, que tenían animales. Le enfermaron el río Maguaca. ¿Y le dan 3 botellones de agua? 3 botellones de agua por semana. Para resolver el problema del río. Por familia. Porque le secaron el río. Porque estamos ayudando. Exacto. Y la estamos ayudando. Y la damos... Entonces, esto es un feminismo. Bueno, no le he visto a ella nombrarse feminista, pero igual la presentan en la televisión como ejemplo de empoderamiento, ¿no? Y todo este discurso meritocrático. Pero... vemos que todo esto de progreso que vende el extractivismo, que vende la minería, es una falacia. Porque esas comunidades, muchas de ellas que están adyacentes, allá tenemos también a Falcondo, muchas de ellas que están adyacentes a la mina, ni siquiera tienen policlínica, no tienen buenos servicios de cuestiones básicas, no tienen calles, no tienen cementerio. Son comunidades totalmente hundidas en el empobrecimiento. Entonces... hay muchas mujeres aquí que son defensoras del territorio. Yo creo que si ponemos la atención en cada lugar que se esté defendiendo el territorio, ese es el futuro, ¿no? El futuro es un territorio que se defiende. Y más con todo esto que está pasando. Estamos no me gusta decirle cambio climático. Me gusta decirle devastación capitalista, porque así es que se pone el foco donde tiene que estar. O sea, el calentamiento global es la fiebre que provoca el virus del capitalismo. Esto de poner el capital, los intereses, las ganancias por encima de la vida y destruir todo el hábitat, destruir el ecosistema, destruir la naturaleza. Eso es lo que nos está matando. Y aquí, bueno, estamos en un proceso de sequía ahora en muchísimos lados del país. Ustedes también están siendo afectados por la sequía. Nosotros somos muy privilegiados y vivimos en una burbuja y no vemos, realmente no nos afecta directamente. O sea, sí, por ejemplo, cuando vamos a Constanza, cuando vamos a los pueblos agrícolas, que nosotros vamos mucho a Constanza, por ejemplo, sí notamos que notamos los ríos. Dicen, si escuchamos, si lo vemos. Sí se ve. Claro, ven los ríos secos de camino para Bonao. Allá tenemos un problema también de las granceras y que extraen material indiscriminado de los ríos. Tenemos problemas de la tala de árboles, tenemos problemas de las chimeneas. Ni siquiera estamos pidiendo que se vaya a la mina de Falcondo, es que le ponga un filtro a la chimenea para que esos tóxicos que desprenden no nos sigan enfermando a la población. Entonces, no sé si vieron un video que publiqué hace poquito. La policía reprimió totalmente una marcha que teníamos hace como 2 días. Sí. Hubo una persona herida y todo. Y tú ves que si eso hubiese pasado en Santo Domingo, eso tuviera una cantidad de medios encima de eso, cubriendo eso. Pero eso pasó en Bonao. ¿A quién le importa lo que pasa en el interior? A mí me gusta, me estoy nombrando ahora mucho desde esta categoría del interior. Interior como espacio donde hay una búsqueda distinta de construir política, pero que no necesariamente tiene toda la visibilidad. O sea, el interior como un lugar donde tú vas y te relajas,
descansas, pero no el interior como un espacio de lucha también y resistencia. Y Bonao es un territorio de lucha ancestral, anticolonial, de defensa de la naturaleza. Uh-huh. Y nosotros, en la realidad es que en la capital deberíamos aprender mucho de esas luchas que hay de toma de territorio y de sanear la naturaleza en general. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos los Ama, nosotros tenemos Güibia, que, óyeme, nosotros deberíamos poder bañarnos en Güibia sin ningún problema. Uh-huh. Sin embargo, no se puede. ¿Te entiendes? Entonces, o sea, sí, deberíamos copiar mucho de ustedes y de su movimiento. Ese movimiento es un movimiento inclusivo, antirracista, pro salud de la mujer. Todo eso me suena a mí muy progre. ¿Son ustedes movimiento progre? ¿Pero qué es progre? Mira. Déjame que ella me diga. Y vamos a definir qué es ser progre ahora mismo. No, mira. Lo que está pasando ahora mismo en el progresismo es... Yo creo que hay una precariedad abismal, una precariedad política, de análisis político. Hay un defensor del territorio que yo quiero mucho en Bonao, se llama Rubén Darío, que siempre me dice, estamos construyendo castillos en arena. O sea, y él con esto lo que está diciendo es, ok, tenemos partidos. Él, de hecho, fue fundador. Él participó en muchos procesos en la fundación de Alianza País como partido. Pero es una persona que tiene una trayectoria de lucha increíble por la defensa de Loma Miranda. Es fundador de la Fundación Ambiental Río de las Cordilleras, de la cooperativa Abejas Reinas, que es una cooperativa comunitaria de apicultores. También participó en el proceso de lucha de la Federación Campesina, que está en blanco en Bonao, defendiendo esa loma, que querían también poner una mina ahí en los 80. Y Aniana Vargas también fue parte de ese proceso. Bueno, él me dice esto. Ustedes ven ya verdad, que es una persona como con mucha trayectoria, con mucho conocimiento. Uh-huh. Y me dice esto siempre que voy y lo veo. Y él se refiere específicamente a que tenemos partidos, ¿verdad? Partidos progresistas que tienen boletas, que hemos ido a elecciones un par de veces, pero no logramos cuajar un electorado, ¿no? No logramos, no hemos sido estratégicos y tampoco unidos en las intervenciones electorales, vamos a decir. Y esto se debe mayormente a que no hemos construido base social, no hemos hecho un trabajo que hay que hacer desde los territorios. El otro día yo estaba leyendo a Dennis Merkle, un sociólogo uruguayo. Él estaba haciendo análisis del contexto argentino. Y yo creo que eso ha pasado también mucho en otros países de Latinoamérica. Las grandes luchas antes eran por la tierra, uh-huh. eran de obreros y eran de campesinos. ¿Qué ha pasado en Dominicana? Y Dennis Merkle, eso gracias a Ernesto que me compartió ese pequeño artículo que es como una reseña del libro Pobre Ciudadano. Los movimientos populares en el orden democrático. Y ha pasado que con la transición al orden democrático, estas luchas y la clase media, al convertirse la clase media en el actor político principal del movimiento social, ha habido un proceso de desafiliación de los sectores populares, que no hemos inscrito más en lo territorial, más en lo que llamaría Verónica Gago también la gobernanza de la pobreza. Uh-huh. No hemos quedado... no ha habido no se ha considerado lo importante que es la politización de los sectores populares. Entonces ha habido un proceso de desafiliación. Ahí nosotros, la gente de los sectores populares, pasamos de una politicidad centrada en el mundo del trabajo, por ejemplo, a que nos llamen gente pobre, gente empobrecida. Entonces teníamos una subjetividad antes construida sobre clase trabajadora. Ahora solamente nos dicen gente pobre, gente empobrecida. Y mientras más se habla de pobreza, menos se habla de las causas estructurales que la generan. Entonces ahí el Estado también cambió su manera de intervenir.
Ya la política no es para trabajadores, ya las políticas son focalizadas en la pobreza, un plan social, un supérate, un prosoli. Sí, un llévale una funda de pan con mi cara. Exacto, yo crecí en los gobiernos del PLD y yo veía como a mi casa, a mi casa nunca llevaban, pero yo vi como en mi barrio, yo vivo en un barrio bien empobrecido, en Piedra Blanca. ¿Ustedes saben dónde está Piedra Blanca? Sí. Ahora hicieron un elevado ahí. Antes había como más dinamismo de la economía porque es un municipio sin muchas fuentes de trabajo para la juventud. Antes se vendían muchísimos dulces, pero ahora como que con la construcción del elevado la gente pasa por ahí y ni cuenta se da que Piedra Blanca está ahí. Sí. Entonces, yo crecí viendo cómo a mi barrio llegaban estos camiones de INEPRO y de la vaina, de los planes sociales de la presidencia y repartían cajas de noche, siempre lo hacían. Los PLDistas lo hacían. A mi casa nunca llegaba porque según ellos que mi papá era del PRD y no le tocaba. Porque también es partidario. Es selectivo, Sí, porque es una vaina selectiva también. Claro que Tampoco sí. el plan es ayudar, el plan es seguir fomentando la misma gente que tenemos aquí y moviendo eso. Exactamente. Entonces, miren cómo también la clase media ha posicionado los discursos, ¿no?, de la impunidad, de la corrupción, pero yo creo que impunidad también es que la gente no tenga agua, no tenga vivienda, no tenga acceso a un sistema de salud universal, gratuito, de calidad, tampoco a educación de calidad. Yo creo que todo eso también es impunidad. Entonces, miren cómo Marcha Verde, por ejemplo, fue un movimiento que lo que yo llamo revolución inconclusa. Fue Marcha Verde. Y, claro, porque no logró como cuajar, ¿no?, un proceso de revuelta social, de estallido social, para lograr que este país hubiera una reingeniería a nivel económico, a nivel político, a nivel sistémico. Y yo digo que una de las causas es porque las personas que estaban en la dirigencia de Marcha Verde no eran personas de sectores populares. La clase media vive la vida de agricultor, la vida planificada. Yo sé qué va a pasar en el futuro. Yo estoy tranquilo. La clase media siempre va a consensuar. La clase media siempre va a votar por el diálogo. La gente de los sectores populares vive en la inmediatez. Vive que mi futuro es incierto. Vive la vida de los cazadores. Yo quiero comer hoy. Exacto. Si no cazo hoy, no voy a comer. Entonces, yo digo que si en este país alguna vez va a haber un estallido social, lo tiene que provocar la gente de abajo. Lo tiene que provocar la gente de los sectores populares. Y por eso es que es necesario politizar y empezar a construir política desde ahí, de otro modo. La política la política partidaria, por ejemplo, es una estrategia. Yo lo veo como una estrategia, no como un fin. O sea, la política partidaria, ahora mismo tenemos como ¿cuántos partidos? 126. Minoritarios, progresistas. Muchos. Muchos. 8,000 partidos. Sí. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a construir mayorías progresistas? Porque a la larga de los partidos progresistas que le conviene que haya mayorías progresistas en el país completo. Pero nosotros tenemos que hacer un trabajo territorial. Entonces, no podemos seguir construyendo castillos en arena. Hay que ir al territorio. No es que, yo quiero llegar al Congreso. Porque ese discurso... o sea, yo necesito ver en el progresismo algo más de lo que se debe hacer. Porque nosotros leemos la Constitución. Nosotros sabemos lo que debe ser y no es. Ahora, yo necesito es como un marco de análisis más profundo de cómo lo vamos a hacer. O sea, ¿qué tú estás dispuesto a sacrificar de verdad para que en este país haya una mayoría progresista? ¿Seguir desde Santo Domingo haciendo lo mismo desde hace 20 años que no ha funcionado? ¿O de verdad vamos a ir para los territorios a construir política? Y no solamente que no ha funcionado, sino que muchísimos partidos se han corrompido. O sea... Me surge la duda genuina de que si ustedes
en algún momento se van a acercar o van a tocar una parte política tangible. Yo creo que... ¿Cómo tangible? No, que si van a adentrarse en la política en algún Que momento. se van a organizar como Nosotras partido. somos políticas. Todo lo que hacemos es político. Partidaria. Bueno, ustedes no... Antes de tú ustedes responderme no eso. saben, Antes de tú pero- responderme eso. Ok. Vamos a hacer una pausa. Dale. ¿Por qué, Fernando? Porque necesitamos dinero. Porque necesitamos dinero. Capitalismo. Regresamos y quiero agradecer a Francisco Zuna, que es una de las personas que se encarga de decir en las redes que es parte de este movimiento. Recluta gente, le saca dinero y lo trae aquí al Patreon. Francisco Zuna es uno de nuestros Patreones, al igual que ustedes, gracias a los 62 Patreones que tenemos actualmente, que roban para nosotros. Si no saben de qué estoy hablando, entra a patreon.com/Wilferland y con su aporte usted está ayudando a que este programa continúe sin publicidad. O esta es la publicidad, no sé. Usted sabrá. Vamos a ver. Gracias, Francisco. Yo- Esther o no se dio cuenta o No. sabe que lo que... No importa. Esther, te hice una pregunta antes de ir a la pausa y fue que si ustedes en algún momento querían acercarse, esto no estaba planeado, yo lo sé, si tú no quieres lo hacer no hay ningún problema. Sin embargo, te quería preguntar si ustedes alguna vez estaban pensando en acercarse a la política partidaria. De manera partidaria, sí. Sí, mire, ustedes saben que yo vengo de la militancia estudiantil y ahí yo milité mucho tiempo en la Fuerza Juvenil Dominicana. De hecho, en Bonao teníamos un movimiento estudiantil muy fuerte. Ganamos unas elecciones en el 2017 y yo pasé a la Federación Dominicana de Estudiantes. Y también hacía militancia en un partido que se llama Fuerza de la Revolución y que en su momento fue en elecciones con Alianza País. Y inscribí una candidatura en 2020. La regidoría de mi pueblo. Fue un proceso muy de aprendizaje. Claro, fue de aprendizaje. Yo me di cuenta de muchas cosas. Una de las principales es que los discursos de paridad que suelen tener las feministas clase media, más que nada, solo le funciona a las mujeres con privilegios. Ujú. Solo le funciona a las mujeres con privilegios. Porque en ese momento, mira, yo no tuve ni acompañamiento de ningún tipo de movimiento. Y yo soy una persona de clase trabajadora. Tampoco tuvimos asesoría de ningún tipo. En mi casa nos reunimos un par de veces con la dirección provincial. En ese momento era Francisco Díaz, me parece. Sí, sí. Y los recursos que se supone que debían llegar, qué sé yo, para hacer algún tipo de... Una valla, un letrerito, una Sí, cosita. sí, una una cosita. juntilla. Exacto. Nunca llegaron. O sea, me dijeron, mira, Estel, sí. Antes de yo aceptar, fueron a mi casa. Sí, Estel, mira, tú eres una muchacha con mucho potencial. Tú puedes, nosotros te vamos a apoyar. Vamos a inscribir la candidatura. Y yo, oye, ¿le inscribo? No le inscribo. Y después dije que sí, porque en total, para que me conozcan. Ujú. Entonces, eso, una primera lección. Que este discurso de paridad es... Angela Davis lo dice mucho. Cualquier discurso, cualquier demanda que privilegia a las mujeres que ya tienen privilegios es irrelevante para las mujeres de los sectores populares. Entonces, si alguien viene a mí a hablarme de paridad, yo le digo, ok, ¿cuáles mujeres? No me diga que, más mujeres en el poder, porque no necesariamente que haya más mujeres en el poder se traduce en No. condiciones, No, No, para nada. no sucede. en demandas estructurales para las mujeres. Porque miren, Fernando habló ahorita de las mujeres que no dicen yo no soy feminista. Entonces, esas pueden caer en el poder. 50 de esas pueden caer en el poder. Y al final no van a estar ayudando nunca a ningún otro sector. ¿Cuántas mujeres no han pasado por poder ya y Sí. estamos en lo mismo? exactamente. Entonces, esas lecturas mujeristas, esas lecturas esencialistas son peligrosas para nuestros movimientos. Te entiendo. Yo te quería preguntar... Pero otra de las cosas... Dale. Yo creo que no se le puede dejar la arena política, la arena electoral a la derecha. Y más en estos contextos Ujú. del neoliberalismo, de tantas políticas racistas, de tantos ataques como esas leyes que ese compendio de marcos legales que ha sacado este presidente, por ejemplo, la ley de agua que ahora me envió, la ley de ordenamiento territorial, la ley de alianzas público-privadas, la de fideicomisos. Todas esas leyes, a la larga, lo que pretenden es favorecer a las élites de este país y no a la clase, a la clase popular, a la clase de abajo, la que siempre estamos perjudicadas. Entonces, en este contexto, no se le puede dejar la arena electoral
a la derecha. Claro que no. Ahora, solamente vamos a aspirar a... es importante que estemos en la boleta, ¿verdad? En la boleta, Claro. porque hay muchos partidos que están en la boleta. Ahora bien, ¿cómo vamos a construir un electorado para cómo vamos a conectar, como dice este analista en Twitter mucho, Edwin Cancaño, cómo vamos a conectar en positivo con la población dominicana para que vote a la izquierda, para que vote a los partidos progresistas? Claro, porque de nada te vale tú estar en la boleta si tú no tienes gente que confíe o que cree lo que tú... O si tú nada más eres una apuesta política para la clase media, que te pareces nada más a la clase media. O sea, cómo tú conectas con otro tipo de personas. Y eso tiene que ver mucho con el análisis. Porque mira, la manera en que nosotros diagnosticamos, la manera en que nosotros construimos los problemas y entendemos los problemas, tiene mucho que ver con las soluciones que aportamos. Tiene mucho que ver con nuestra imaginación política. Y si nuestra imaginación política no nos da para analizar cómo vamos a conectar con la gente de abajo, con la gente de los sectores populares, pues hay un problema. Entonces, yo creo que es importante la política electoral. Y también es importante y común. Y también es un mal necesario. Vamos a decir, un mal necesario. Nosotros no lo descartamos. Pero yo creo que ahora mismo hay que ver cómo vamos a construir estas mayorías progresistas que hacen falta en este país. Porque la gente de los sectores populares vota a gobiernos de derecha porque no ha habido una propuesta, que logre conectar con la gran mayoría de la población, que somos más, de hecho, que somos la clase no privilegiadas. Entonces, hace falta ser creativos. Hace falta proponer un rumbo más hacia la construcción de base, ¿no? La construcción de mayorías, de estructuras progresistas donde no las hay. Y ahí yo creo que juegan un papel determinante las organizaciones que ya están en los territorios. ¿Cómo llegamos a ellas? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo planteamos lo que está pasando en el país? Hay un libro importante que estoy leyendo ahora también. Se llama El poder, Powers Concedes Nothing. El poder no concede nada. El poder hay que arrebatarle. Hay que arrebatarle. El poder nunca ha concedido nada. Nunca lo ha hecho y nunca lo va a hacer. Entonces hay que arrebatárselo. Y para arrebatárselo, pues, tenemos que tener un ejército. Un ejército. Hay que estar organizado, claro. Y de organización, estrategias de organización. Los movimientos sociales aquí son performáticos. Basan su estrategia en los activismos. A mí, el que me diga activista ahora mismo me está diciendo... Mira, a mí no me diga activista. Bueno, entrate con este teléfono. A mí dime organizadora. Ok. Claro, porque en la organización política radica todo. En construirnos esas células, en quedarnos en nuestros territorios. A construir procesos de transformación desde abajo es una apuesta política radical de nosotros. Entonces, no solamente concebir la política desde lo institucional, porque la política no tiene que ser... Porque la política que se hace en las instituciones, ok, la buena política, como le llama Dennis Merklen, esa es la buena política. Pero la política no tiene que ser solamente buena, la política tiene que ser efectiva. Claro. Para que la política sea efectiva, pues necesitamos un marco de inteligibilidad de los problemas sociales un poco más profundos, más complejos. Entonces, no sé si te contesté. Sí. O si ustedes... necesitan profundizar un poquito más en lo que acabo de decir. No, tú me contestaste, pero me interesa mucho una pregunta que me está rondando en la cabeza hace rato. Okay. Y es que cómo se maneja el tema de educación sexual, porque algo que generalmente no... que nos duele mucho a nosotros porque tenemos años hablando de esto y seguimos como... se siente que seguimos en el mismo lugar. Entonces te quería preguntar... O para atrás. Exacto. O para atrás. ¿Cómo se maneja el tema de la educación sexual en el interior? Para no especificarte ningún área. Nosotras creamos un manual. Bueno, lo creó... vamos a darle crédito a Melissa. Melissa Lebrón, una doctora que es parte de las fundadoras de Aquelarre. Este manual se llama ¿Qué es lo que con mi cuerpo? Un manual...
Yo creo que vi eso. Sí, yo lo vi en Twitter. Sí, nosotras lo ponemos en Las redes. las redes cada vez que hacemos las charlas por las comunidades. Este manual, además de que tiene un contenido bien amplio, ¿no? De diferentes temas, de ciclo menstrual, Ujú. desde consentimiento, desde enfermedades venéreas hasta anticonceptivos. Más allá de brindar herramientas a las jóvenes y adolescentes, porque vivimos en un país con las tasas más altas de embarazo en adolescentes, pero eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y ustedes lo saben. Pero más allá de brindar estas herramientas para que las adolescentes y las jóvenes y las niñas tomen decisiones asertivas en el plano de la sexualidad y sepan identificar los abusos, también buscan posicionar el placer como el derecho al goce, Ujú, ujú. como parte central de nuestra política, de nuestros discursos. Porque pasa que han proliferado en el movimiento feminista muchos discursos de acoso, por ejemplo, que a veces recaen hasta en el mismo puritanismo. Claro. A veces hasta reproducimos los mismos marcos Sí. conservadores. Ujú, ujú. Entonces, yo creo que la sexualidad hay que mirarla desde el campo de la autonomía. Claro, claro. Porque que se vende mucho esta idea de conoce tu cuerpo y tu cuerpo va a pasar por estos cambios y además te van a hacer daño y te van a abusar de ti y van a... Como que eso es lo que se perpetúa cuando hablamos de educación sexual sin derecho al goce, como tú dices. Exacto. Es como que la sexualidad está muy en el campo de la culpa, del pecado, de lo malo, de que, ay, si tú... Eso es como Eso, que lo un que cuco. lo que no debes hacer o de lo que te debes cuidar. Exacto. Entonces, Y no de lo que sí puedes hacer y de lo que es bueno que hagas, Exacto. saludable que hagas con tu cuerpo. desde el conocimiento, desde la autonomía, el derecho al placer. O sea, el placer, el goce es radical. Entonces, eso. Además, la sexualidad aquí en los colegios y en las escuelas públicas, Ujú. mira, déjame ver. Está sucediendo algo en las escuelas y esto tiene que ver también con la educación a nivel general. La función de la escuela debe ser producir sus actividades. Y una psicóloga argentina que murió hace poco, bueno, no hace poco, murió hace un ratico. Ella habla de cuál debe ser el rol de la escuela. Y ella posiciona que en un contexto donde hay tanta tecnología, donde hay mucho bombardeo de información que reciben los niños de todos los lugares, de la tablet, del teléfono, la función de la escuela no es seguir saturando a los estudiantes, sino más bien agarrar esa información, hacer un proceso metabólico, formar sus actividades. Entonces, pasa que en las escuelas los profesores, por ejemplo, no saben de qué orden son las cosas, si son de orden moral, si son de orden ético, si son de orden religioso, si son de orden natural, no saben tampoco si es de orden de la autoridad, las cosas si son de orden del derecho. O sea, es todo como un arroz con mango. Entonces, lo más importante es que entender que la sexualidad no es ni de orden, se abre como esa falsa dicotomía, ¿no? De que la sexualidad es de orden natural y moral, y no es ni de orden natural ni de orden moral, de orden cultural la sexualidad. Entonces, hay que, desde las comunidades los que estamos haciendo eso, entender la sexualidad como un proceso de la cultura. Y que hay que ir poco a poco construyendo autonomía y construyendo legitimidad en torno a la sexualidad, y que a las mujeres tienen derecho a ejercer la sexualidad como les plazca, ¿no?
pasa también que no hemos enfocado mucho no hemos enfocado en ver lo de la sexualidad como ay, perdón, fue la idea. No te preocupes. Córtalo. No, está bien. Tú estabas hablando de que vemos la sexualidad como una dicotomía, si es de orden moral o si es de orden natural. Y que Sí. en realidad tú entiendes que la cultural. sexualidad es de orden cultural. Entonces yo te quería preguntar, ¿cómo así? ¿Cómo de orden cultural? Porque si tú te fijas, los conservadores, las iglesias tratan la sexualidad, no, lo natural es esto, ustedes tienen que seguir esto, lo que dice la Biblia es esto. Entonces, cuando abordamos la sexualidad desde lo moral, por ejemplo, lo moral no necesariamente es lo correcto. Claro. Eso depende mucho de tu subjetividad, de lo que tú interpretes. Entonces, lo moral está dado mucho por cómo se construyen los principios de legalidades. O sea, está muy dado por eso. Pero no siempre, por ejemplo, lo que es legal también es correcto. Claro. Entonces, por eso es que no se puede entender la sexualidad desde ninguno de esos campos, ni desde el moral ni desde lo natural, sino más bien desde lo cultural. Y entonces es un tema que necesita ser intervenido en lo cultural. Eso era lo que quería decir. Ok. ¿Y cómo se interviene en lo cultural? Con procesos como el que nosotros estamos haciendo con el manual. O sea, procesos Sí, de... Fíjate cómo le quitan... Al tú hablar de la sexualidad de un punto del placer también, se le quita esta idea de que si es bueno o malo. Claro. De que si está bien o mal ¿Tú entiendes? Lo mismo que están... Sí. A mí me funciona. Sí, entonces nosotros lo que hacemos no es tampoco ir y decir como estos procesos lineales de aprendizaje, ¿no? Donde hay una persona que lo sabe todo, que va y te dice así. Ustedes tienen como la educación bancaria que hablaba Paulo Freire, por ejemplo. Sino más bien son espacios de intercambio de saberes. Vamos a dialogar de esto. Claro, y da eso da oportunidad también a que yo, como individuo, pueda abrirme y pueda preguntar si hay algo que a mí no me cuadra. Exacto. Como individuo. Sí, Total. entiendo. Con eso tiene que ver la educación popular que nosotros hacemos y la hacemos con el manual. Entonces, intervenir en lo cultural, la sexualidad, yo creo que es lo que deberíamos estar haciendo ahora. Pero mira qué pasa. Esta es la idea que tenía ahorita. Que la sexualidad, por ejemplo, hay como esta corriente del feminismo que no solamente del feminismo, pasa también en los colectivos LGBTIQ+. Hemos adoptado, no hemos reconocido desde la lengua de lo penal. O sea, aquí, por ejemplo, como nació la lucha de las causales y el mismo RD de Todes, por ejemplo, nació en torno al Código Penal. Son procesos que surgieron, ¿verdad?, en torno al Código Penal. Vi muchísimas entrevistas donde estábamos exigiendo, ¿no?, un Código Penal inclusivo, un Código Penal diverso. Entonces, es muy problemático que pensemos que los sistemas jurídicos penales son instrumentos para abordar la inequidad y para transformar. Porque el Código Penal lo que es un instrumento represivo del Estado. Entonces, hemos construido movimientos, demandas, estrategias, discursos en torno al Código Penal. Entonces, y a la matriz punitiva, ¿no? La inteligibilidad punitiva. Esto ha empobrecido nuestra imaginación política, porque en muchos casos estamos reproduciendo esta visión dual de víctimas, de que debe haber, que hay una víctima que es pasiva, hay una persona que es la que hace la agresión, ¿no?
que ejerce un rol más activo y quita la responsabilidad estructural que hay, poniéndonos atención en esto. Esto pasa mucho con los discursos frente a la violencia de género, los feminicidios. En el Código Penal, cuando se piden, por ejemplo, que haya transvesticidio, que haya lesbicidio, todo eso, quizás estamos quitando la atención o restando esfuerzos a luchar por una ley de educación sexual integral, por una ley de identidad, y estamos enfrascados en el Código Penal. Estamos luchando por el Código Penal. Pero el Código Penal nunca nos va a garantizar derechos, porque el Código Penal es la herramienta neoliberal de represión. Entonces, yo digo que hay que ver, hay que analizar si de verdad vale la pena durar 20 años más centrados en estrategias en el Código Penal y no ampliar nuestra imaginación política a que podemos luchar por ampliación de derechos en lugar de exigir cosas del Código Penal. Bueno, pero eso es una opinión muy personal. Te entiendo y la veo. O sea, veo de dónde viene. Y me parece muy interesante, de verdad, verlo desde ese punto de vista. Porque claro, ¿por qué luchar tanto por el crimen final y no tanto por la aceptación general y el imaginario general de cómo nos ven o cómo nos vemos? Yo sí, lamentablemente por falta de tiempo, te quiero preguntar para finalizar, porque es muy interesante hablar contigo. ¿Cómo se puede colaborar con el movimiento de ustedes? Bueno, yo digo que visibilizando, ¿no?, las luchas que pasan en los territorios. Yo sé que este podcast lo ven muchas personas, así que dennos follow. ¿Dónde podemos darte Aquelarre_RD. Aquelarre _RD. Sí, Aquelarre _RD y Esther Girón _. Esther Girón _. Aquelarre _RD. Y si yo soy de Bonao, yo puedo escribirle para ustedes, para yo pasar por allá, para yo unirme a causa, para yo... ¿Qué yo puedo hacer si yo soy Claro, tú nos escribes. Casi siempre estamos en la calle. Casi siempre estamos... Tirá. Entonces, hay muchas maneras. Yo creo que... ahora mismo nosotros estamos enfocadas en trabajar en algún tipo de estrategia de crear poder mediático también, para poner el foco en las luchas que no resultan como tan relevantes para las personas del centro, pero para nosotras son como esenciales. Claro. Entonces, quizás, qué sé yo, alguna asesoría de... Eso también podría. Son bienvenidas. Son bienvenidas. Ah, perísimo. Fernando, ¿algo que quieras decir? Yo espero que sigan surgiendo mucho más movimientos en el interior. Es muy necesario la descentralización de Santo Domingo, porque, o sea, no puede ser que este territorio tan pequeñito que es Santo Domingo tenga primero tanta gente. Eso es insostenible. Y segundo, que no se le dé la importancia que tiene a toda la provincia. No todo sucede aquí. Somos un país. No somos Santo Domingo. El país no es Santo Domingo. Exacto. Ni tampoco es Twitter. Exactamente. Totalmente. De agradecerles a ambos por su presencia, por su tiempo. Gracias a ustedes por esta invitación. Por su diálogo. Muchas gracias, Wilson. Gracias, Wilson. Decirle que no sean egoístas. Por favor, compartan este episodio. Compártanlo. Escuchen el podcast del Club de las 4 AM, que es otro podcast de la familia de Oye de Esto. Y que la pasen bien. Bye.